Hola, bienvenidos, bienvenidas a la exposición Morandi Resonancia Infinita. En este vídeo, que forma parte del programa educativo Aproximarte de Fundación Mapfre, vamos a conocer al protagonista de esta muestra, a Giorgio Morandi, y también vamos a ver algunas obras y sus características. Empezamos, aprovechando que tengo el autorretrato del pintor, hablando de algunas notas de su biografía. Él nace en el año 1890 en la ciudad italiana de Bolonia. Aunque él desde muy joven manifestó su interés por dedicarse a las artes, sí es cierto que durante los primeros años de su juventud tuvo que trabajar en el negocio de su padre. Pero poco tiempo después comenzó esa andadura artística en la Academia de Bellas Artes de Bolonia. Y a partir de ahí, Morandi desarrolló una carrera absolutamente fructífera. El título de esta exposición, Morandi Resonancia Infinita, hace alusión a la musicalidad, una musicalidad que encontramos en su obra, concretamente en los objetos icónicos que protagonizan sus cuadros. Estos objetos son jarrones, cuencos, vasos, que como contenedores que son, actúan cual cajas de resonancia. Resonancia infinita también por esa búsqueda incesante, por esa investigación constante en los temas preferidos del autor: las naturalezas muertas o bodegones, el tratamiento de las flores o el paisaje. Y además una resonancia infinita que vemos actualmente, porque Morandi, al ser uno de los grandes pintores italianos del siglo XX, ha sido y es toda una influencia para artistas contemporáneos. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Realizamos la primera parada de esta exposición con esta obra, Naturaleza Muerta. Es del año 1914 y forma parte de esa producción de Morandi de sus primeros años. En ella podemos observar pues algunas de sus influencias. Él admiraba profundamente a Cézanne y también se sentía muy atraído por el cubismo de Picasso y de Braque. Y aquí lo podemos comprobar. Esta Naturaleza Muerta, este bodegón, ha sido realizado desde un punto de vista alto y podemos ver perfectamente cómo hay una descomposición de los planos. También la paleta cromática se ha reducido a los tonos marrones, unos tonos grises. La naturaleza muerta, el bodegón, es el tema principal de Morandi. Hizo muchísimos bodegones, muchísimas naturalezas muertas, y en esta sala lo podemos apreciar. Él era un auténtico maestro a la hora de reproducir los volúmenes en el lienzo. Era capaz de realizar un lienzo, de pintar un cuadro en un par de horas, pero lo realmente importante es el tiempo que empleaba para esa creación anterior, porque no dejaba nada al azar. En esa construcción mental tenía todo perfectamente delimitado. En este bodegón, por ejemplo, podemos apreciar una especie de visión arquitectónica. Si nos fijamos, las botellas parecen torres y estos recipientes parecen edificios. Quizás lo que quería Morandi era emular la preciosísima arquitectura de la ciudad de Bolonia. Además, podemos apreciar también algo muy característico en la obra morandiana, que es la limitación de los colores, una gama cromática que aparentemente puede basarse en 2-3 tonos, pero si nos acercamos y apreciamos las pinceladas, vemos que hay toda una variedad. También es importante referirnos a la luz en la obra de Morandi. Era todo un maestro. En este cuadro, por ejemplo, vemos cómo este bodegón absorbe buena parte de luz y se produce una serie de sombras. Pero si nos trasladamos a este otro cuadro, a este otro bodegón, vemos cómo la luz es infinitamente más clara, y es que probablemente Morandi lo que quiso fue captar la luz cálida de una tarde de verano. También característico de Morandi, nunca vemos el interior de estos objetos, es decir, puede ser cristal, puede ser cerámica, pero nunca nos permite, nunca nos deja ver qué hay en el interior, deja como cierto misterio. Esto crea también, en general, una atmósfera pues precisamente de misterio, incluso una atmósfera atemporal. Ver un cuadro de Morandi, ver un lienzo de Morandi es toda una experiencia, porque
nos hace sentir como que estos objetos llevan aquí mucho tiempo y de hecho van a seguir estando. Él es capaz de crear esa aura de eternidad. Algunas veces estos objetos parece que se humanizan y que se convierten en personas. Concretamente en este lienzo vemos como esta jarra, este jarrón y estos vasos están apelotonados, están juntos como si necesitasen el calor de uno y de otro. Y además están todos casi en el precipicio, a riesgo de caerse de esta mesa. Con el tiempo Morandi va depurando su técnica y también la gradación tonal, y además su pincelada se convierte en una pincelada suelta, hasta el punto de que, aunque estamos viendo pintura figurativa, esa pincelada suelta hace que casi vaya rozando la abstracción. Como decía Morandi, no hay nada más surrealista, nada más abstracto que la propia realidad. Para Morandi los blancos son importantísimos. Pero cuidado, porque en esos blancos incluye notas de distintos colores, distintos tonos, alcanzando pues un poco de ocre, algo rosáceo, un poco de gris o azulado. Todo esto hace que Morandi consiga una paleta de distintos blancos pues bien rica y bien considerada. Además, lo que hace nuestro pintor es colocar estos objetos pintados en blanco con un fondo distinto, un fondo azul, como en este caso, o grisáceo o de color ocre, que son algunos de los colores favoritos del artista italiano. Esto lo que consigue es que estos objetos, los objetos blancos, se comporten como auténticos focos de luz, tienen una intensidad y una luminosidad que destaca y que llama la atención poderosamente. Morandi amaba las flores, amaba tanto las flores que se encontraba en el jardín de su casa, como las que veía en el campo, como las que tenía en sus macetas de su casa de Bolonia. Sabemos, por ejemplo, que en los rosales que tenía en su jardín, él se preocupaba por cortar la rosa justo debajo de la flor para dañar lo menos posible al rosal. Parece ser que la tradición que tenía Morandi cuando quería representar un jarrón con flores era utilizar flores artificiales. Él preparaba las flores con seda, las agrupaba y las centraba en la boca del jarrón. El resultado es este que podéis apreciar aquí: escenas intemporales, escenas eternas, llenas de belleza y llenas de luz. El paisaje es el otro gran tema de Morandi. Él pintó dos paisajes por excelencia. El primero es las vistas que tenía desde su casa de Bolonia. Aquí podemos ver cómo el artista encaja los volúmenes, encaja estas composiciones arquitectónicas y además incluso cómo incluye el muro izquierdo que sobresalía desde la ventana. Eso es algo que va a repetir constantemente en esa búsqueda incesante de su propio vocabulario artístico. El resultado es un paisaje limpio, un paisaje donde predomina la claridad. El otro gran paisaje producido por Giorgio Morandi fue el pueblo de Grizzana. Grizzana es un pueblito que se encuentra en los Apeninos italianos, relativamente cerca de Bolonia, y que se convirtió en un lugar especial y entrañable para nuestro artista. Fue su refugio. Allí comenzó a practicar el paisaje, allí realizó sus primeras obras con esta temática y además fue su lugar particular, fue el sitio donde se encontró a salvo y tranquilo, sobre todo en los turbulentos años de las dos guerras mundiales. En este cuadro que tengo a mi izquierda podemos ver pues, Grizzana, una escena de esta localidad. Desde un punto de vista bajo, el artista nos ofrece pues una gran arquitectura, esta gran casa blanca que absorbe toda la luz. Vemos algunas características propias de Morandi, por ejemplo, las áreas de color yuxtapuestas, esa luminosidad, ese azul radiante y limpio coronando el cielo, y además también nos vuelve a llamar la atención un detalle: las puertas, las ventanas están todas cerradas. ¿Recordáis esas botellas opacas que veíamos de las naturalezas muertas en los bodegones de Morandi? Pues aquí es parecido, no nos deja ver el artista más allá, no podemos ver lo que hay en su interior. Todo ello crea esa atmósfera tan característica de nuestro pintor.
Además hay algo que es también muy anecdótico. Este pueblo Grizzana terminó llamándose Grizzana Morandi en honor a nuestro artista. Y no es la primera vez que ocurre esto. Tenemos varios ejemplos en el arte de artistas que se relacionan perfectamente con otra localidad. Por ejemplo, podíamos nombrar a Dalí con Cadaqués, o el Greco con la ciudad de Toledo, o incluso también el grupo de los abstractos españoles con la ciudad de Cuenca. Y todo eso nos lleva a pensar, ¿y cuál es nuestro refugio personal? ¿A qué lugar iríamos? ¿Cuál escogeríamos para sentirnos a salvo? Y me gustaría terminar con esta obra que tengo detrás de mí, Paisaje erosionado, del artista contemporáneo Tony Cragg. Con esta obra nos despedimos y sobre todo nos resaltamos esa influencia que tuvo el gran Giorgio Morandi, uno de los artistas italianos más importantes del siglo XX, en el arte actual.